El plan de vacunación coge carrerilla confiando en los centros de salud y los consultorios locales mientras se siguen frenando los contagios. Esta tarde los sectores afectados por las restricciones negociarán con la Junta reactivarse cuanto antes. Es la estación de la Pinilla hoy, sin nieve, casi como un prado verde. Hace un año por estas mismas fechas era otro su aspecto, también lo ven. Sucede lo mismo en otras pistas de esquí de nuestra comunidad. Preparadas para abrir, pero sin poder hacerlo, no por el COVID, sino por el tiempo. Hola, ¿cómo están? Hoy los datos, aunque sea lunes y vengamos del fin de semana, lo confirman, se frenan los contagios. Eso sí, la situación sigue siendo grave. Basta con ver el número de fallecimientos en las últimas 24 horas. La esperanza se llama vacuna y hoy hay nueva candidata, la de AstraZeneca. Su eficacia es del 70%, menor que la de Pfizer y Moderna, pero más fácil de distribuir. En enero el Gobierno planea empezar a vacunar en centros de salud y consultorios, un nuevo reto para la atención primaria. En otros países como Alemania se habilitarán espacios para ello. Los vecinos de Burgos se siguen sometiendo al cribado con antígenos para detectar asintomáticos. Entre los citados hoy, los usuarios del centro de salud con mayor incidencia acumulada en esa ciudad. Leticia Gutiérrez. Sí, son los usuarios del centro de Villimar, pero también se están pasando hoy de 3 centros más de la zona de Gamonal. Hasta las 2 de la tarde la afluencia ha sido de 2.381 personas. Se han contabilizado 11 positivos y dicen que la afluencia está siendo positiva. Sí que es cierto que está habiendo más afluencia en las colas, la gente no para de llegar. Las comunidades autónomas decidirán esta semana medidas comunes para la Navidad, pero antes está el puente y está una fecha clave para el comercio, el Black Friday. Los centros comerciales quieren abrir ya y Sandra Vasallo así se lo van a pedir esta tarde a la Junta. Sí, porque está en juego el fin de semana de mayor ventas del año en los centros comerciales. Con el Black Friday comienza la campaña navideña. Se juegan el 30% de la facturación de las grandes superficies. Desde hoy España exige en puertos y aeropuertos PCR negativa a los viajeros procedentes de países de riesgo. Barajas, David Aragonés. Sí, viajeros procedentes de más de 65 países que tienen que enseñar un justificante original, en inglés o español, que acredite esa PCR negativa 72 horas antes de coger el avión. Los que no lo presenten, que han sido muy pocos en este caso, se tendrán que hacer un test de antígenos y se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros. Todo el mundo tenía que tener las mismas condiciones, si no tenían que cambiar billete o algo, no les dejaban entrar en el avión. Tenía que rellenar el formulario y dije que sí, tenía el test negativo. Hoy hemos amanecido bajo cero en amplias zonas de nuestra comunidad, pero por la tarde parece que las temperaturas van a volver a ser suaves. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. El anticiclón nos deja ausencia de nubes, por lo tanto el calor durante la noche se escapa, bajan las temperaturas y amanecemos con mucho frío. 5,5 grados bajo cero en Cuéllar, en Segovia. Por la tarde alcanzamos otra vez los 14 o 15, mañana muy parecido y el miércoles cambia el tiempo y vuelven las lluvias. Mañana se presentará en Consejo de Ministros, pero el Gobierno ya ha ido desgranando su plan para vacunar contra el coronavirus. Sabemos que se va a confiar en la infraestructura de la atención primaria, en su fortaleza y proximidad al ciudadano y sobre la base de la campaña de la gripe. La vacuna se administrará en 13.000 puntos, que son los centros de salud y consultorios locales de los que dispone el Sistema Nacional de Salud. Y en concreto, 4.000 de esos centros
centros, como ven, están en nuestra comunidad, están en Castilla y León. Es de hecho la comunidad con más dependencias de este tipo. Hasta estos centros de salud y consultorios, la mayoría en el medio rural, ha llegado la vacuna de la gripe. Cabe pensar que lo mismo sucederá con la del coronavirus a partir de enero. Esa es la fecha que baraja el Gobierno. Los consultorios locales y los centros de salud como este de Valladolid, en total 4.000 en Castilla y León, tienen la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo el plan de vacunación frente a la COVID-19, como hacen cada año con la campaña de la gripe. Sobre cuándo se comenzará a vacunar y de qué manera depende de la vacuna que se suministre en ese momento, ya que hay algunas que requieren de 2 dosis que tienen que estar espaciadas en el tiempo. Sobre quiénes serán los primeros en vacunarse, todo indica que habrá unos grupos prioritarios que serán muy similares a los grupos diana de la vacuna de la gripe, es decir, los más vulnerables. Los centros de salud están preparados. Lo vemos con la vacuna de la gripe cada año y más este. En solo un mes la han recibido 500.000 de personas en Castilla y León, con alguna pausa, cita previa y horarios y accesos específicos. Los profesionales sanitarios serán los primeros en recibir la vacuna, después los mayores de las residencias y sus cuidadores y a continuación los mayores de 65. Solo para estos 3 grupos se necesitarán en Castilla y León 655.000 vacunas. Después será el turno de grandes discapacitados, empleados esenciales, trabajadores que no pueden teletrabajar y finalmente el resto de la población. ¿Cuándo comenzará? Es aún una incógnita. Cataluña dice que lo hará en enero. El Gobierno pretende que parte de la población esté inmunizada en el primer semestre. Europa tiene acuerdos con 6 laboratorios que prevén suministrar la deseada vacuna. Cada ciudadano recibirá la que le toque. No se podrá elegir y unos laboratorios contemplan una sola dosis y otros 2. El otro gran reto es la estrategia de almacenamiento, conservación y reparto, algo que para ese volumen de dosis no tiene precedentes. Varios países europeos ultiman los informes de sus agencias reguladoras de medicamentos con la intención de empezar a vacunar contra la COVID-19 antes de final de año. Reino Unido ha adquirido 300 millones de dosis de 6 de las vacunas y tiene previsto comenzar la vacunación en diciembre, aunque el grueso de la campaña se realizará ya en 2021. Pienso que es maravilloso, asegura esta británica. Los primeros en recibirla serán personal y usuarios de las residencias de mayores. Alemania también espera vacunar en diciembre. Su plan es el más avanzado, con 60 centros preparados por todo el país para inmunizar en primer lugar a la población de riesgo. Además, tiene establecido cómo será el reparto y almacenaje de las vacunas, respetando la cadena de frío necesaria para cada una de ellas. Portugal quiere empezar la vacunación antes de que termine este 2020, aunque con dosis limitadas para la población de riesgo. Italia iniciará en enero su plan para inmunizar a 1,7 millones de italianos, primero el personal sanitario y los más vulnerables al virus. Francia es por el momento el país más cauto. También plantea el comienzo en enero, aunque asegura que no espera una inmunidad relevante hasta el verano de 2021. Los países aguardan el permiso de sus agencias reguladoras respectivas para empezar a vacunar y la carrera por la profilaxis contra el COVID continúa. Hoy se suma un nuevo nombre, el de AstraZeneca y Oxford. Aseguran que su vacuna tendrá una efectividad del 70%, pero que será más barata y fácil de distribuir que las de Pfizer o Moderna. Una semana más tenemos novedades en la carrera por la vacuna del coronavirus. Hoy el anuncio lo ha hecho AstraZeneca, que trabaja en su vacuna con la Universidad de Oxford. Tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando los analizamos un poco más, tenemos una eficacia del 90% y del 62%. Para sorpresa de los investigadores, este 90% se consigue cuando la primera dosis se reduce a la mitad. Además, mientras la de Pfizer ha de conservarse a 80 grados bajo cero, la vacuna de este laboratorio británico se conserva, como la de Moderna, a temperatura de nevera. La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán ganancias durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener el precio muy bajo. Respecto a Pfizer y Moderna, la eficacia de la vacuna de AstraZeneca es a priori mucho menor. Sin embargo, para otras enfermedades como la gripe, la media de eficacia está en el 65%. Solo cuando una enfermedad es ya muy conocida y no muta tanto, como la varicela, la eficacia ronda el 90%.
Y todo esto sucede cuando los datos dibujan un descenso en los contagios. La situación sigue siendo grave, no podemos olvidarlo, con 39 fallecidos en el día de hoy, pero estamos consiguiendo aplanar la curva. Podemos verlo en esta gráfica a continuación. La que van a ver es la evolución desde el primer lunes del mes de noviembre hasta hoy lunes también, con 650 positivos notificados en las últimas 24 horas. Decir también que esto empieza a tener su reflejo en los ingresos hospitalarios. Del lunes pasado, ayer domingo, hay 250 personas menos en planta con coronavirus. En estos momentos la situación en Salamanca, como en el resto de Castilla y León, es de nivel muy alto de riesgo, pero es verdad que la provincia ha experimentado una evolución muy positiva y ha pasado de encabezar prácticamente las cifras en lo negativo en la comunidad a estar en la zona baja. En estos momentos la incidencia acumulada en los últimos 15 días apenas supera los 620 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace apenas unas semanas era exactamente el doble. Además, hay otros indicadores que experimentan evolución positiva. Es el caso de PCRs positivas respecto al global de pruebas realizadas y también al número de casos que consiguen rastrearse y tener trazabilidad. Por el plantío en Burgos siguen pasando a estas horas burgaleses para someterse a un test de antígenos. Se les ha citado por centros de salud y hoy le tocaba al que mayor incidencia de positivos registra en toda la ciudad. Leticia Gutiérrez, ¿cómo está yendo el cribado? Alejandra, pues como decías, hoy han pasado, entre otros, los usuarios del José Luis Santa María, el centro de salud de Burgos, que peores datos ha arrojado estas últimas semanas. Han llegado a superar los 2.000 contagiados por cada 100.000 habitantes, pero también se están dando cita hoy otros usuarios de otros 3 centros de Gamonal. Hasta las 2 de la tarde ha habido 2.381 pruebas, con 10 positivos por coronavirus y otras 10 personas cuya prueba no es concluyente. El resto, como nuestra siguiente protagonista con la que hemos estado en este cribado, han dado negativo en estas pruebas de antígenos. Beni espera en la cola de una de las 2 entradas de este complejo deportivo para someterse al test masivo de antígenos. Tengo hijos y bueno, van al cole y bueno, no estamos exentos nadie, a lo mejor somos asintomáticos y es una manera de detectarlo. La espera es rápida. En apenas 10 minutos accede al recinto. Me lo han hecho una vez ya, o sea que supongo que será parecido. Lo que pasa que sí que me llama la atención la gente que es muy mayor, estoy viendo, no veo gente joven. Una vez dentro, la prueba tan solo dura 2 minutos. Junto a ella, 2 enfermeras voluntarias. Lo que detectas son antígenos, la PCR lo que detectas es la PCR del virus. Una vez finalizada la prueba, el ciudadano que se somete a ella no puede esperar a sus resultados en el recinto. En el caso de ser positivo, en 20 minutos le llamarán al teléfono. Ha pasado media hora y Beni no recibe esa llamada. No me han comunicado nada, así que doy por hecho que soy negativo. Ella es usuaria del Centro de Salud José Luis Santa María, el que peores datos ha arrojado en las últimas semanas, pero en esta jornada también están citados la población adscrita al García Lorca, Las Torres y la Antigua de Gamonal. La organización está contenta con la respuesta de hoy. Sí que es cierto que está habiendo más fluencia en las colas, la gente no para de llegar. El domingo concluirá el cribado masivo de Burgos. En el ámbito sanitario, como ven, se sigue con los test y en el económico se pretende que las restricciones que afectan a la hostelería, grandes superficies y comercio se levanten cuanto antes. Representantes de estos sectores se reúnen esta tarde con el vicepresidente de la Junta y su petición, Sandra Vasallo, va a ser esa. Buenas tardes. Las grandes superficies van a pedir esta tarde abrir esta semana todos sus espacios para no perder el Black Friday. Después será el turno de los hosteleros. Los 9 presidentes provinciales, a través de videoconferencia, van a pedir condiciones para una reapertura lo más rápida posible, eso sí, con garantías para que sea viable. Van a pedir a la Junta ayudas económicas si hay restricciones, que tenga en cuenta los diferentes negocios que hay en el sector y que las decisiones de apertura o de cierre se hagan con antelación para no perder el género fresco. Mientras las sillas de las terrazas están apiladas, el café se sigue tomando, aunque sea para llevar. Así que si esta es la única manera, pues lo hacemos con cuidado, porque es verdad que ahora nos tendremos que apartar un poco para tomárnoslo,
Contraste también entre comercios. Las ventas no se detienen en las tiendas del centro, mientras en las grandes superficies solo se permiten compras de primera necesidad. Solo está abierto el supermercado y alguna cosa de informática. Las grandes superficies y centros comerciales piden abrir ya, aunque sea con estrictas medidas, porque este fin de semana es el de mayor ventas del año. El viernes que viene, el Black Friday, es totalmente imprescindible que podamos abrir. Si tenemos que soportar algún tipo de limitación horaria, pues bueno, sería un mal menor. La hostelería también pide abrir cuanto antes, con ayudas al alquiler. Que un tercio lo subvencionara la propia Junta de Castilla y León, un tercio lo pagara el arrendatario y un tercio lo perdonara, vamos a decir así, el arrendador. Los hosteleros proponen también el 1,5 metros entre mesas para reducir la concentración de personas. Y dentro de esa distancia, dentro de lo que es un local, pues ya se está reduciendo el aforo, ¿no? Estos sectores dicen que no son el problema, sino la solución para evitar las aglomeraciones en otros lugares. Sobre esta reunión, el PSOE le afea a la Junta que haya tardado 20 días en recibir a estos sectores y que siga adoptando restricciones sin consultar con los afectados. 20 días después se reúnen con los hosteleros. Las 120.000 familias que dependen de la hostelería en 20 días no viven, no comen, no tienen gastos. Más les vale que esta tarde pongan medidas encima de la mesa. Son cientos de autónomos en Palencia, de todos los sectores. Se han unido para decir basta. Se han manifestado por la ciudad para exigir empatía con un colectivo que dicen genera riqueza en la provincia. Los empresarios han pedido la comprensión de los ciudadanos y de las administraciones, a las que solicitan ayudas directas. Insisten en que los negocios no son responsables de los contagios y que lo único que quieren es trabajar. En Palencia hay 13.000 autónomos que generan 20.000 puestos de trabajo. De 15 trabajadores que tenemos, 12 en ERTE y con una caída de facturación de un 40%, una locura. Que no son medidas justas y que necesitamos trabajar y sobre todo en nuestro sector la salud muy importante para que todo pueda seguir funcionando como está haciendo hasta ahora. Si tenemos que estar cerrados los negocios, por lo menos que nos den ayudas. Por ejemplo, nosotros lo que pedimos es que por ejemplo, el 75% de lo que hemos facturado el año pasado, pues que nos lo paguen, ni más ni menos. Entre lo pandémico y lo climático, las estaciones de esquí afrontan la temporada con recelo. En San Isidro, en León, lo tienen todo preparado para abrir este viernes, pero la falta de nieve lo hace improbable. En La Covatilla, en Salamanca, fían la apertura a finales de diciembre y la semana que viene los cañones empezarán a producir nieve artificial. Temen que lo que les falte sean visitantes, especialmente de Portugal, si siguen las restricciones. Los cerca de 70 empleos que habitualmente genera esta estación en temporada invernal, este año penden de un hilo. No solo miran al cielo ante la llegada o no de la nieve, también este año tienen la esperanza de que la pandemia permita abrir la frontera con Madrid, desde donde reciben la mayoría de su público. Últimos retoques para abrir en cuanto la nieve lo permita. Pues nosotros cuanto antes, nosotros vamos a tener todo preparado yo creo que en 15 días más o menos y una vez que lo tengamos preparado pues esperando a que nieve. Con el oro blanco llegarán la mayoría desde Madrid los amantes del esquí y el snow y con ellos la esperanza para los negocios locales de esta zona del nordeste de Segovia. Ahora mismo estamos todos tan negativos que ojalá Dios, año de nieves, año de bienes. Veremos con buenos ojos que nieve y que abra Madrid directamente. Nos va a venir muy bien a La Pinilla y a Riaza, a todos. No veo que sea fácil de momento. Nosotros siempre el invierno es un tema que donde en otros sitios parece que para y sube el paro, nosotros sería todo lo contrario. De media, 60.000 personas disfrutan de esta estación cada temporada. Este año, eso sí, con la mascarilla como parte de su equipación. Se lo piden al embarcar, a nosotros nos lo han pedido en Lisboa y luego lo hemos tenido que enseñar aquí a la llegada del aeropuerto de Madrid. Es uno de los testimonios que nos hemos encontrado esta mañana en Barajas. España exige desde hoy una PCR negativa a todos los viajeros que vengan de países considerados de riesgo. En este listado de 65 países se incluyen Estados Unidos, Alemania
o Francia. David Aragonés, ¿cómo están transcurriendo estas primeras horas? La jornada está transcurriendo con normalidad y la entrada en vigor de esta medida no ha sorprendido a casi nadie. La mayoría de viajeros ha llegado aquí a Barajas con su PCR hecha con 72 horas de antelación y en muchos casos ha sido la propia aerolínea la que se lo ha pedido antes de subirse al avión. Los que no se la han hecho tienen la posibilidad de hacerse un test de antígeno en el propio aeropuerto y eso sí, se enfrentarán a multas de hasta 6.000 euros. Esta medida de control se suma a las que ya estaban en vigor, que son los controles visuales y de temperatura. Presentar una PCR negativa es obligatorio desde hoy para los viajeros internacionales de 65 países. En los vuelos que han llegado esta mañana a Barajas, todos estaban al tanto de este nuevo requisito. Tenía que rellenar el formulario y dije que sí, tenía el test negativo. Te lo piden al embarcar, a nosotros nos lo han pedido en Lisboa y luego lo hemos tenido que enseñar aquí a la llegada. A la llegada al aeropuerto se separa a los pasajeros nacionales e internacionales para agilizar el proceso y poder presentar el código QR que verifica haberse hecho la prueba. Normalmente, tal como sales del avión, tienes que ir buscando la salida y lo que hacen es te van guiando con unos carriles para separar los viajeros que vienen de nacional de internacional. Además, tanto el personal sanitario como las propias aerolíneas advierten a los viajeros para que a ninguno le pille por sorpresa. En el aeropuerto de Dallas nos han pedido a todos que en Madrid nos iban a pedir el test negativo y nos iban a pedir el código QR. Sí, tenemos la compañía Ryanair y la sanidad que nos informa. Esta medida se suma a los controles que ya se venían realizando. El formulario que lo llevamos rellenando de hace bastante, ahora el piden el PCR y los controles de temperatura. Todos aquellos viajeros que no presenten la prueba negativa se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros. La lista de países o zonas de riesgo se actualizará cada 15 días. Y sobre los test de antígenos en farmacias, hoy una opinión discrepante. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos se desmarca de la posición generalizada entre el resto de sus colegas. No lo ve prioritario y considera además que puede suponer un riesgo. Creemos que las farmacias de Castilla y León, que son farmacias pequeñas, en muchos casos que está el farmacéutico solo, pues es un riesgo para la población, primero porque son farmacias pequeñas y en segundo lugar para los propios profesionales. Si hiciese falta, habría que hacer unos protocolos muy estrictos de seguridad en las que lo cumplirían unas farmacias sí y otras no, se harían donde fuese, ¿no? El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha decidido dar marcha atrás en su ofensiva jurídica contra Francisco Igea y no ha ratificado la querella que había presentado contra él. Dice Villarig que la prioridad es trabajar en defensa de la profesión y la salud de los ciudadanos. 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación que llegarán de Europa, un 14% del total, se van a destinar a la transformación de la automoción española. El grueso, 6.000 millones de euros, se destinará a un plan de movilidad urbana para reducir emisiones y extender la red de recarga eléctrica. Otros 1.500 millones fomentarán el hidrógeno verde y 1.200 millones más apoyarán planes estratégicos de transformación de todas las empresas dedicadas al automóvil. Actuaciones en innovación tecnológica ligado a las baterías, al almacenamiento, en definitiva, a la movilidad eléctrica. El objetivo es apoyar a las empresas para que desarrollen suministros esenciales en ámbitos como los electrodos, las celdas de baterías, el battery pack, el sistema de gestión eléctrica y térmica, gestión de datos, soluciones a la conectividad. Si León consiguiera ser la sede de la Agencia Europea de Ciberseguridad, supondría al menos 40 puestos de trabajo directos, a los que se sumarían los indirectos y el incremento de inversiones e investigación. Todos los grupos políticos de las Cortes que hoy se han reunido con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, apoyan este proyecto, pero no todos han estado en esa reunión. Solo lo han hecho Partido Popular y Ciudadanos. Los demás están molestos por no haber recibido la invitación a tiempo. Intentar empujar entre todos para conseguir que León sea una candidata firme y tenga una opción en este proceso.
La reunión ha sido muy satisfactoria, todos estamos en el mismo sentido. Nos parece una falta de respeto absoluta y nos parece sobre todo muy sectario el hecho de que se haya omitido esa invitación. No siguieron desde la Junta de Castilla y León los cauces oficiales habituales y bueno, vamos a entenderlo como un malentendido para no enturbiar. Al Grupo Popular le llegó una convocatoria perfectamente por correo electrónico con el objeto de la reunión ya hace unos días. Supongo que le habrá llegado al resto de los grupos. Nosotros sí que hemos recibido la invitación, se nos ha llamado por teléfono. Una sentencia de un juzgado de León permitirá a un hombre cobrar el complemento de maternidad que hasta ahora solo beneficiaba a las mujeres. Es la primera vez que se reconoce en nuestra comunidad. La demanda había partido de la organización agraria UGAL-UPA. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera discriminación por razón de sexo que en España los hombres no cobren el llamado complemento por maternidad en las pensiones contributivas que sí perciben las mujeres. Basándose en esa sentencia, UGAL presentó una demanda contra la Seguridad Social para que uno de sus asociados sí recibiera un complemento del 10% por tener 2 hijos. El Juzgado de lo Social de León le dio la razón y esta sentencia se suma así a otras 2 recogidas en Canarias y en Murcia, las únicas en España a este respecto. Muy importante porque yo creo que es de justicia. Los derechos y la igualdad deben ser en todos los aspectos y este es uno de ellos. Es una sentencia pionera que va a beneficiar a muchas personas. En el último año y medio, 9 personas han perdido la vida en vías ferroviarias de Castilla y León. Los maquinistas de trenes que han vivido algún arrollamiento arrastran para siempre su doloroso recuerdo. Así recuerda un maquinista los arrollamientos que ha vivido. Es un cerrar los ojos, un taparte los oídos y esperar el impacto. Han sido 4, tiene asumido que ese riesgo forma parte de su trabajo, la empresa ferroviaria también. Si necesitas algún día o asistencia psicológica, te la proporcionan. En poco más de año y medio, solo en Castilla y León se han producido 14 arrollamientos. En esas cifras, 9 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Cuando ves esa situación, pues es nada más silbato, 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 luces, silbato, frenar, frenar, para evitar y avisar a la gente que se quiten de las vías. Presencian el suceso, pero la mayoría de las veces poco o nada pueden hacer para impedir lo inevitable. Nosotros no somos culpables nunca, somos los actores de ese momento, actores invitados que no queríamos estar en esa película. Aun exentos de culpabilidad, las heridas psicológicas acaban apareciendo, porque no es solo el impacto, sino también la escena posterior. El tren no se puede mover. Hasta que no viene la policía, el juez de paz, autoriza el levantamiento de cadáveres y tal, no se puede mover. La pesadilla nunca les abandona. Cualquier cosa que luego ves en los primeros días, un coche que se arrima un poco a la vía, en un pueblo, se te contrae el corazón. Ese sufrimiento que comparten muchos maquinistas es el lado más desconocido de su oficio. Las movilizaciones no acabaron ayer en la Castellana, en Madrid. Estas son imágenes de esta misma mañana en León, convocados por la plataforma Más Plurales en contra de la Ley Celaá y en defensa de la libertad de enseñanza y de la pluralidad de los modelos educativos, aspectos que sostienen cercena la reforma aprobada la semana pasada. Hay convocadas para esta semana nuevas manifestaciones en Castilla y León. El Partido Popular las está respaldando con su presencia y con la estrategia que diseña para diluir en la práctica esta reforma. Pablo Casado ha reunido hoy a sus parlamentarios. La ministra Celaá le acusa de llamar a las comunidades a una suerte de desobediencia. El Partido Popular continúa su ofensiva contra la Ley Celaá y no va a esperar a que se apruebe en el Senado en febrero porque dice para eso está el Estado autonómico. Que es para estas situaciones, cuando hay un gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido. Casado anuncia decretos y leyes ya en las comunidades donde gobiernan los populares. De momento están manteniendo reuniones como esta con la plataforma Más Plurales y los sindicatos de educación.
Desde la escuela concertada se pide al presidente de la Junta ir más allá. Queremos tener pues una financiación justa, una financiación equilibrada y un apoyo, como decíamos antes, ¿no? Para que las dos redes sigan manteniendo esta calidad de la que nos gusta alardear en Castilla y León, porque además es cierta, ¿no? Hay, además de la libertad de centro, otros aspectos de la ley que han molestado a los sindicatos. El concepto que se han sacado de bajo rendimiento del profesorado. Esto va a crear cierta incertidumbre, malestar entre el profesorado, cuando en el caso concreto nuestro, que es Castilla y León, está demostrado que el profesorado está muy motivado y que tenemos cierto talento y cierta calidad. Hay convocadas nuevas concentraciones esta semana y continúa la recogida de firmas. Y junto a la Ley de Educación, la semana política estará marcada también por esa enmienda que presentó a los presupuestos Podemos con Esquerra y Bildu para paralizar los desahucios, lo que ha causado un nuevo encontronazo en el seno del gobierno de coalición. Sin entrar en el malestar provocado, el PSOE dice que está dispuesto a hacer cambios y a lograr un acuerdo. Ábalos sugiere que se puede extender a colectivos afectados por la pandemia y flexibilizar la fecha de finalización del 31 de enero. Las empresas familiares de Castilla y León ven mejor ahora que en mayo la situación. Según la encuesta de su asociación, las empresas que operan con normalidad casi se duplican, alcanzando el 61%, y el 98% cree que las ventas se van a recuperar tras la crisis. Sin embargo, 9 de cada 10 considera que las medidas adoptadas por los gobiernos para la reactivación son insuficientes. El exjefe de ETA, Josu de Mondragón, ha salido de la cárcel de Valladolid tras cumplir casi 30 años de condena. Y fuera de España comienza el calvario judicial del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Este lunes se sienta en el banquillo de la Audiencia de París. Se inicia el primero de los juicios de la decena de causas abiertas que tiene pendientes. En este caso se le acusa de corrupción. Junto a su abogado habría intentado corromper a un magistrado ofreciéndole ascensos a cambio de informaciones confidenciales. Las escuchas telefónicas también han desembocado en acusaciones de tráfico de influencias. De vuelta a Castilla y León, en Ávila, la única sede peninsular donde se desarrollan desde este lunes las pruebas de actitud física para acceder a la escala ejecutiva de la Policía Nacional. Con importantes medidas de seguridad frente a la COVID, más de 500 opositores diarios se van a someter a estos circuitos hasta el próximo viernes. La superación de este examen físico les permitirá enfrentarse a las pruebas teóricas. Se sufre un montón hasta llegar hasta aquí porque tienes que estar entrenando todo el año y las pruebas físicas se resumen en 5 minutos, te juegas todo el año en 5 minutos. Pero bueno, ha ido bien, es importante controlar los nervios. No me puedo quejar porque soy apto, entonces pues bien, contento, y ahora pensar ya en el examen, que es lo importante. A todos los miembros de la Academia, muchísimas gracias. El director Pedro Almodóvar recibirá el Águila de Oro en la ceremonia de apertura de la nueva edición del Aguilar Film Festival de Aguilar de Campo, en Palencia, el próximo 4 de diciembre, que también distinguirá al actor Ernesto Alterio. Al igual que el realizador manchego, el actor argentino recibirá el Águila de Oro, pero será en la clausura, el 13 de diciembre. A ambos se les reconoce su filmografía y su aportación al mundo del séptimo arte, en especial al cortometraje. Las piezas de diseño que no pasan de moda se convierten en esos clásicos imitados, admirados e inmortales que traspasan las tiendas y llegan a salas de exposiciones e incluso a museos. Es el caso de las creaciones del matrimonio Ames. La pareja estadounidense ha creado emblemas de la decoración mundial. Una sala de Valladolid los acerca ahora al público. Este gesto cuesta más de 8.000 euros, que es el precio de este sillón, un icono del diseño creado a comienzos del siglo pasado que sigue pujante en el mercado.
quien valora mucho el diseño es capaz de pagar el diseño original. Y ese diseño original puede llegar en esta misma pieza a los 15.000 euros, el modelo de alta gama con piel y madera de primera clase. Sus creadores, los Sims, una pareja de diseñadores estadounidenses que hacían magia en todo lo que tocaban. Siempre está vigente, puede apagarse más, puede volver otra vez al mercado, pero sabes que es una pieza que es un acierto. Sus sillas de fibra de vidrio siguen estando de moda y son imitadas hasta la saciedad. Sus taburetes en forma de elefante fueron en su día una revolución por la forma de curvar la madera. Hoy se siguen admirando. El cliente de las casas de diseño, como esta en Valladolid, invierte en lo que perdura. Tú sabes que es el sillón favorito de tu padre, sabes que es el sillón bueno de tu padre y sabes que en algún momento esa pieza la vas a querer tú. Fabricar el sillón Lunch, el emblema de la casa, sigue siendo un proceso artesanal. Como curiosidad, ahora esta pieza es 8 centímetros más alta. Medimos más que hace un siglo. Es todo, les dejamos con los deportes. Adiós.